El día sábado estuve en una fiesta infantil que fue familiar y la cual se llevó a cabo en un parque. Teníamos más o menos unas 2 horas de estar ahí, cuando de pronto entró caminando una mujer vestida de una manera muy peculiar. De inmediato le dije a mi mamá: oye, ¿ya viste a la señora? Qué graciosa se ve. Y mi madre, así en el momento, de una forma tajante, me pidió que guardara silencio. Me dijo que esa mujer era una gitana y que gracias a ella, pues mi mamá tenía vida. Yo, pues sinceramente, no supe qué responderle, porque de tantas veces y de tantas cosas que hemos platicado, nunca había tocado el tema de los gitanos, así que le pedí por favor que me contara la historia. Esto sucedió hace muchos años, cuando su mamá, mi abuela, era apenas una niña. Para que no nos confundamos, vamos a llamar a mi bisabuela solamente Mariana y a mi abuela Rosa solamente su hija. Me cuenta que Mariana era una mujer de las de antes, una mujer muy hacendosa, una mujer que, a diferencia de las mujeres de aquella época, tenía una buena relación con su marido. Tenían una buena posición económica y bueno, honestamente les iba muy bien. Tenían algunas tierras y algunos animales y todo esto pues les ayudaba a mantener un estilo de vida un poquito diferente al resto del pueblo. Como todas las mujeres de aquella época, Mariana tenía muchas comadres, pero entre ellas había dos que la frecuentaban mucho y que le decían que la consideraban prácticamente su hermana. Pero, sin saberlo, Mariana había dejado entrar a su vida a dos víboras. Cuenta su hija que, al paso del tiempo, su mamá fue enfermando. Ella decía que tenía una condición muy peculiar, que de la cintura para arriba sentía mucho calor y de la cintura para los pies sentía mucho frío, y esto le pasaba solamente en las noches. Así pasaron varias semanas, hasta que de pronto Mariana decidió raparse por completo, porque decía que ya no aguantaba el calor que sentía en la cabeza. Su marido, lógicamente, pues la llevó con varios doctores. Le realizaron varios estudios y aparentemente todo estaba normal, pero la señora cada día estaba peor. Me cuenta mi madre que en aquel entonces era muy común que algunos gitanos visitaran de manera individual algunos pueblos o que fueran acompañados de alguna feria en especial. Y curiosamente, aquella vez llegó una gitana al pueblo, una gitana de manera individual. La mujer ya había pasado por ese pueblo en un par de ocasiones y era bien sabido que tenía una habilidad de poder curar a las personas, pero también de maldecirlas. Y según se contaba entre las calles del pueblo, decían que si tú la veías caminando y no la saludabas, ella era capaz de terminar con tu vida tan solo con un escupitajo. Con esta creencia, la hija de Mariana un día se la encontró caminando cerca del centro del pueblo. La gitana venía del otro lado de la calle y la niña, corriendo, fue con ella y la saludó. Le dijo: ¿verdad que usted no me va a matar? La gitana, sorprendida, le dice: no, ¿por qué dices eso? Es que la gente del pueblo comenta que si no la saludamos, pues usted se enoja y mata a la gente. La gitana se rió y le dijo: tú eres una niña, eres inocente, yo no tendría por qué hacerte mal. Yo le hago mal a las personas que se lo merecen. Y entonces la niña le preguntó: usted cura, ¿verdad?
La gitana le contestó que en ocasiones lo hacía, y entonces le empezó a platicar todo lo que había pasado con su madre. Le dijo que ya estaban en una posición económica un poco difícil, porque su papá había vendido varias tierras y algunos animales para intentar curar a su esposa, pero que nada más no mejoraba. Entonces, la gitana le pidió que la llevara con su mamá. Llegaron a su casa y la encontraron acostada. La mujer prácticamente ya no tenía energía. Tan solo con verla, la gitana le dijo: «Ay, mija, pero mira cómo te tienen. No te preocupes, llegué a tiempo. Levántate, que yo te voy a ayudar». La gitana la ayudó a levantarse y a sentarse en el comedor. Le tocó la mano izquierda y solamente con eso le comenzó a contar de dónde provenía su mal. Le dijo que tenía dos comadres que todos los días martes y jueves la visitaban y siempre le llevaban un plato de comida. Mariana se quedó extrañada, pues las palabras que decía la gitana eran completamente reales. También le mencionó que en esa comida le estaban haciendo el mal, un mal que prácticamente la tenía aplaciada y que en 3 días más iba a morir. Mariana se soltó a llorar y le dijo que ella no quería irse, que no quería dejar a sus hijos desamparados, y la gitana le dijo que no se preocupara, que en esos 3 días, que eran los últimos que le quedaban, ella la iba a recuperar. Le dio un par de instrucciones, entre ellas que al día siguiente, que era martes, volvería a recibir la visita de sus comadres, pero que en esta ocasión no se comiera lo que le llevaban, que les dijera cualquier clase de pretexto, ya sea que se sentía mal, que ya había comido, que no tenía hambre, pero que por ningún motivo les aceptara la comida. También le dijo que ese plato lo guardara y que al día siguiente todo lo que encontrara ahí lo echara en una bolsa y se lo entregara a ella, que la iba a visitar en su casa exactamente a las 3 de la tarde. Tal cual la gitana lo dijo, así pasaron las cosas. Al siguiente día llegaron sus dos comadres con un plato de alberjones. Mariana les dijo que no tenía hambre, que se sentía muy mal, pero que no se preocuparan, que se lo iba a comer antes de dormir. Las señoras se mostraron muy, pero muy insistentes en que Mariana se comiera la comida, pero esto no sucedió. Cuando las visitas se fueron, Mariana dejó el plato de comida en su barra de la cocina y se fue a descansar. Al día siguiente, con asombro, se da cuenta que toda su barra estaba llena de gusanos blancos, de esos gusanos que normalmente nosotros podemos encontrar en las bolsas de basura. Recordó las palabras de la gitana y todo eso lo guardó en una bolsa. Ese mismo día a las 3 de la tarde llegó la gitana, le entregó lo que había en la bolsa y solamente con tocarlo le dijo: «¿Cómo no quieres que estés enferma si todo el mal que tengo aquí en la bolsa lo tienes también tú en tu cuerpo? Pero no te preocupes, si tú me das la indicación, yo le regreso esto y mañana mismo las dos amanecen muertas». Mariana le dijo que ella no quería dañar a nadie, que por favor solamente la curara y que a ellas las dejara que Dios le cobrara pues sus malas obras. La gitana volteó a ver a Mariana con un semblante de asombro. Le dijo que era una buena persona y que solo por eso la iba a salvar. Le dijo que en estos casos es cuando se pone a prueba a las personas, cuando realmente sale a flote la maldad de la gente, y que Mariana había pasado la prueba de manera satisfactoria.
La gitana ya llevaba algunas cosas en una bolsa. Preparó un té y se lo dio a beber a Mariana. Después de unos 10 minutos, comenzó el espectáculo. Mariana no contuvo las ganas de vomitar, ni siquiera le dio tiempo de ir al baño. Allí en la sala, enfrente de la gitana, comenzó a vomitar una mezcla de cosas que realmente eran asquerosas. Su hija, mi abuela, quien estuvo presente en todo momento, contó que lo que arrojó su mamá por la boca eran bolas de cabello mezcladas con un líquido gris muy apestoso, pero con muchas larvas de gusanos. Después de esto, la gitana le dio algunas cosas que tenía que seguir utilizando durante 7 días. Le dijo también que el próximo jueves, cuando volvieran a visitarla a sus comadres, las corriera de la casa y simplemente pues nunca las volviera a ver. Así lo hizo. El jueves llegaron sus comadres y se llevaron una enorme sorpresa al ver que Mariana estaba de pie, con un semblante completamente diferente, ya con fuerza, y ella misma les abrió la puerta. Las mujeres asombradas le dijeron: «Pero comadre, ¿cómo está? ¿Qué le pasa?». Mariana, muy tranquila, les contestó: «¿Cómo me querían ver? Me querían ver muerta». Las mujeres guardaron silencio, se miraron una a la otra, y antes de decir una palabra, Mariana las corrió de su casa y les pidió que nunca regresaran porque no quería volverlas a ver nunca más. Aquí no termina la historia, porque antes de que la gitana se fuera del pueblo, visitó a Mariana por última vez. Para este punto estaba su esposo con Mariana y le agradeció enormemente a la gitana por lo que había hecho, pero le dijo que él ya no tenía mucho dinero. Le dijo que él sabía que los gitanos cobraban muy caro, pero después de todo lo que había pasado con su esposa, él se había quedado sin dinero. Entonces la gitana le dijo que no se preocupara, que incluso animales recibía, pero que si no tenía nada, que así lo dejara, que esta vez había obrado porque su conciencia se lo indicó. Y antes de marcharse, le dijo a Mariana que esas mujeres tenían que recibir un castigo y que si no era dado por Mariana, iba a ser otorgado por ella. Le dijo que aquellas 2 mujeres no iban a poder morir, que iban a estar agonizando de una manera horrible y la iban a buscar a ella, la tendrían que ir a buscar hasta su casa para pedirle una disculpa por todo lo malo que le habían hecho. Le dijo que solamente si Mariana les daba el perdón, ellas iban a poder morir y pues sus almas iban a ser reclamadas por ya saben quién. Se despidió y solamente se llevó una gallina entre sus brazos. Cuenta mi abuela que pasaron los años, muchos años. Ella tenía entre 18 o 19 años, ya estaba casada, y un día estaban comiendo en la casa de su mamá. Más o menos a las 3 de la tarde tocaron la puerta. Cuando abren, se dan cuenta que eran las 2 mujeres, las 2 mujeres que estaban sumamente delgadas y demacradas, algo muy raro porque ellas siempre habían sido muy gorditas. Llorando y casi hincándose, le suplicaban a Mariana que por favor las perdonara, que ellas tenían sueños muy horribles recordando todo lo que le habían hecho en algún momento. Y Mariana les dijo que sí, que ya no había problema y que las perdonaba. 3 días después, solamente 3 días después de esto, ambas mujeres murieron, las 2 al mismo tiempo y las 2 de una manera muy peculiar. Cuando revisaron sus cuerpos, la gente del pueblo dice
que estaban sangrando de la boca, de la nariz, de sus partes íntimas y de las orejas. Era como si hubieran sido reventadas por dentro. Esta historia sucede en un pueblo, en Veracruz, en los límites con el estado de Puebla, muy cerca de Perote. La muchacha que nos contactó nos comenta que hace muchos años su hermana estuvo a punto de morir por un trabajo de brujería. Un trabajo que en primera intención era para su padre, pero por azares del destino le cayó a la niña. Cuenta que hace muchos años, en el pueblo de donde son originarias, vivían tres mujeres que hicieron una gran amistad con su padre, al punto de que se hizo compadre de las tres, cada una de diferente cosa. No saben el motivo exactamente por el cual aquellas mujeres un buen día se cambiaron de pueblo. Esto bastante raro porque, como ustedes saben, antes las propiedades eran para toda la vida. Ellas se fueron antes de que naciera su hermana menor. Y aquí comienza todo. Cuenta que su padre comenzó un pequeño negocio en el cual pues vendía aguardiente y pulque. Todo esto en una carreta jalada por un par de burros, y visitaba diferentes pueblos. Menciona que las mujeres se fueron a vivir a un pueblo no muy lejano de donde vivían antes. Por tal motivo la comunicación no se cortaba, ya que entre los pueblos que su padre visitaba estaba ese donde vivían esas tres mujeres, que aparte de detenerse para platicar un ratito, también eran sus clientes, pues le compraban buena cantidad de aguardiente. Así pasaron pues varios años. Nació su hermana, la más pequeña, y al señor le empezó a ir bien. Le empezó a ir tan bien que incluso en su casa colocó una pequeña tiendita que era atendida a través de una ventana. Un buen día, así sin más, en lugar de estar entregando sus productos con una carreta jalada por burros, ahora lo hacía con un carrito, con un coche bastante humilde para la época, pero bueno, era un carro, un lujo que mucha gente en ese entonces no se podía dar. Nuestra amiga comenta que ella realmente desconoce qué fue lo que orilló a estas mujeres a realizar este trabajo tan oscuro, ya que su papá en ningún momento cambió su actitud con ellas, incluso les mantenía el mismo precio que les había dado desde un principio. Cuenta que en una ocasión su hermana estaba jugando. Imaginen la escena, un terreno de los de antes, un terreno con una construcción mediana, pero con un espacio, un jardín, un terreno bastante amplio. Como le había ido muy bien al señor, pues pudo bardear su casa. Y justamente en una parte de la barda perimetral, la niña, la hermana menor, jugando, comienza a gritar que acaba de encontrar una porquería. Cuando sale la mamá, se acerca con la niña y le muestra algo horrible. En una clase de jarro hecho de barro, el cual estaba roto, contenía una gallina negra, una gallina preparada con ciertas cosas. La mamá cuenta que al verla con detalle, se dio cuenta que el pico de la gallina estaba atado con un alambre, los ojos estaban cosidos y tenía cabello y algunos listones enredados en todo el cuerpo. Lógicamente la mamá, pues con mucho cuidado, tiró eso a la basura, pero el mal ya había caído en la pequeña. Nos comenta nuestra amiga que hizo favor de compartir la historia, que su hermana empezó con terrores nocturnos, con pesadillas acerca de tres mujeres que llegaban al patio de la casa, que entraban
y que literalmente la destazaban con unas uñas enormes. En otras ocasiones, dichas mujeres salían debajo de la cama y en otras más las podía ver salir de un ropero que estaba justamente enfrente de su cama. Después de esto, después de los terrores nocturnos, comenzó el sonambulismo. Comenta que la primera vez que se dio cuenta que su hermana tenía estos problemas fue una noche que el frío la despertó. Cuando abre los ojos se da cuenta que la puerta de su habitación está abierta, la cual daba al patio. Y al asomarse se da cuenta que su hermana está caminando en círculos con los ojos cerrados. Cuando la despierta, ella dice que no recuerda nada, que simplemente escuchaba una voz que la llamaba por su nombre, una voz que venía del terreno. Pues a partir de aquí comenzaron los síntomas a un siguiente nivel. Su hermana empezó a experimentar comezón en todo el cuerpo, una comezón que no le paraba y que incluso le empezaron a salir una especie de granitos de sarpullido, y su hermana se rascaba con tanta fuerza que se sacaba sangre. Lógicamente el papá llevó a su hija a algunos médicos, pero como era gente de pueblo también la llevaron con algunos brujos que resultaron ser charlatanes porque solamente le estaba quitando el dinero al señor. La niña no mejoraba y todo esto hizo que su papá descuidara un poco su negocio, el negocio de ir a dejar licor a otros pueblos, ya que se estaban manteniendo temporalmente con la tienda que tenían en su casa. Aquí hace una mención. Nos comenta que su papá siempre había sido muy fuerte de espíritu, un hombre que sabía curarlas de espanto y barrerlas. Esto cuando las niñas se sentían mal porque eran 7 hermanas. Y a pesar de los intentos del papá para que su hija se recuperara, nada, al contrario, la niña dejó de comer, la niña ya no dormía y empezaba a tener un comportamiento extraño, literalmente una mirada completamente perdida, y así se la pasaba todo el día. Una niña que debería estar jugando se la pasaba sentada en la cama, viendo hacia una esquina de la habitación. Un buen día recibió una visita que él no esperaba. Desde que aquellas mujeres se habían ido del pueblo, no habían regresado para nada, pero en su ocasión llegaron hasta la casa del señor. Tocaron la ventana de la tienda y el hombre sale, y las 3 se quedan súper extrañadas. Lo voltean a ver con un gesto de incredulidad y le preguntan que si no se sentía mal. El hombre, extrañado, les contesta que por qué pensaban eso. Las mujeres rápido le dan la vuelta a la situación, diciéndole que ellas pensaban que estaba mal de salud y que por eso las había dejado de visitar, que era uno de los motivos de su visita. El primero era saber cómo estaba, y el segundo es que iban a comprar aguardiente. Estaban en la plática cuando de pronto la niña, por una casualidad enorme del destino, se asoma a la tienda y ve a su papá platicando con estas mujeres. Y la niña comienza a gritar y comienza a llorar. Le comienza a decir: papá, papá, esas son las mujeres que vienen en la casa en la noche. Esas son las mujeres que me arañan, esas son las mujeres que me quieren matar. Son ellas, las de mi sueño. Y aquí todo cuadra porque, como lo mencioné en un principio, estas mujeres no conocían a la niña, se habían ido antes de que naciera. Y en ese momento el papá, envuelto en cólera, sumamente enojado, las empieza a insultar y las reta. Les dice que si verdaderamente son brujas, primero se lo van a llevar a él antes que llevarse a sus hijas. Y en ese momento toma un trago grande de aguardiente
y se los escupe en la cara a las tres. Al mismo tiempo, tomó una rama de pirul, una rama que él mantenía por creencias de pueblo en su tienda, y con esa rama comenzó a pegarles a las tres. Lógicamente todo este alboroto pues hizo que la gente del pueblo se acercara para ver qué estaba pasando, para encontrarse con la escena de que las tres mujeres emprendieron la huida mientras el señor les seguía gritando que si ellas no se podían llevar su alma, ellas iban a morirse. Las tres iban a perder la vida si no se podían llevar al señor. Después de esto, el hombre entró con su hija y comenzó a realizarle pues algunas limpias. Poco a poco su hija comenzó a mejorar, aunque pues realmente no fue un proceso fácil, porque ningún brujo ni nadie especialista en el tema los pudo ayudar. Simplemente salió adelante gracias a su papá, a su voluntad y a su espíritu para ayudar a su hija. Y aquí viene lo impresionante. Cuentan que exactamente 7 días después de aquel evento, se llegó la noticia de que las tres mujeres habían muerto. La noticia logró llegar a los oídos del señor, pues, como en cualquier pueblo, por medio de chismes. La gente del pueblo donde vivían las tres mujeres se enteraron de lo que había sucedido en el otro pueblo, y viceversa, en este pueblo se enteraron que las señoras habían muerto. Comenta que su propiedad, en donde vivían, estaba construida de una manera un poco peculiar. Había un espacio de descanso antes de entrar a la casa, un espacio donde ellas tenían unas sillas donde ellas tomaban el fresco, así lo llaman. Y precisamente en esas sillas las encontraron muertas. El motivo, pues, desconocido, pero algo muy peculiar. Las tres estaban llenas, todo su cuerpo estaba lleno de aquellos puntitos, de aquel sarpullido que tenía la hija del señor. Algo bastante peculiar, una coincidencia si lo quieren ver así, pero lo cierto es que después de la muerte de esas señoras, la niña pudo recuperarse, no al 100%, porque a partir de todo esto nos cuenta a su hermana que, bueno, lamentablemente la niña tuvo una condición muy nerviosa toda su vida. Incluso ahora, ya de adulta, es una mujer muy nerviosa y muy tensa. Se suele seguir rascando de repente así de la nada, tal vez secuelas de aquel trabajo negro. Mil gracias por acompañarme hasta el final, y antes de que se vayan, los voy a invitar a que aquí en la caja de comentarios me dejen su opinión acerca de si quieren que coloque una cámara para que los en vivos sean un poco más dinámicos con ustedes, y de esta manera tal vez pues podamos invitar a personas aquí al canal para que cuenten algunas historias. Así que los voy a ir leyendo, y pues un fuerte abrazo, un saludo a Juana Mondragón y a Mari Santo, y de igual manera a Roxana Castillo, que siempre están presentes aquí, y a Ryan, dice buenas noches, saludos hasta Ciudad Neza. Saludos mi estimado. A Balbina Mendoza, mil gracias por estar aquí presentes, y a Andrea, amo tu voz, los mejores relatos para dormir. Muchísimas gracias. Mil gracias y un fuerte abrazo a Carlita SST. Los voy leyendo los comentarios aquí en la caja de comentarios ahorita que cierre el en vivo. Les mando un fuerte abrazo mis estimados, y nos escuchamos en una siguiente emisión, ya sea una transmisión en vivo o un relato en formato normal.